Era una noche fría en diciembre cuando me decidí a visitar el viejo pueblo de Olmedo, un lugar que mi abuelo solía describir como encantador, pero que ahora estaba cubierto de un ambiente sombrío. Me encontraba con mi coche, aparcado en la entrada, observando las casas desmoronadas y las calles vacías. Las luces de la ciudad parecían tan lejos, como si el mundo moderno no hubiera llegado a este rincón olvidado. Al principio, todo parecía tranquilo, pero al segundo paso que di sobre las piedras desgastadas, un escalofrío recorrió mi espalda. Me adentré un poco más, sintiendo que cada paso resonaba en un silencio ominoso. Fue entonces cuando escuché un susurro. No era una voz clara, sino más bien un murmullo que parecía provenir de la niebla que se había sentado sobre el pueblo. No mires atrás, decía. La frase retumbaba en mi cabeza, y aunque sabía que debía ignorarla, me sentí incapaz de hacer caso. A medida que me movía, el susurro se hacía más fuerte, guiándome hacia la plaza principal. Allá encontré una antigua fuente cubierta de musgo. El ambiente se tornó más pesado, como si algo me observara. Intenté marcharme, pero el miedo me paralizaba. El susurro se convirtió en un grito ensordecedor, y justo cuando me volví para huir, vi una figura sombría emergiendo de la niebla, mirándome con ojos vacíos. Sin pensarlo, corrí hacia mi coche, y mientras me alejaba, la niebla se disipó, dejando atrás el susurro. Desde aquella noche, no he podido dormir bien, y cada vez que cierro los ojos, escucho esa advertencia: no mires atrás. Cuando se habla de lugares embrujados, uno de los que más me intrigaba era el antiguo hospital de la ciudad, cerrado desde hacía años. Dicen que los que se adentran en sus pasillos no regresan igual. Un grupo de amigos y yo decidimos llevar a cabo una exploración, impulsados por la curiosidad y el deseo de encontrar pruebas del más allá. A medida que atravesamos los enormes portones oxidados, la atmósfera se tornó densa. Las paredes parecían susurrar historias de dolor y desesperanza. Las luces de nuestros móviles iluminaban apenas el misterio que nos rodeaba. En una de las habitaciones, encontramos un viejo diario desgastado. Unas entradas escritas con una caligrafía temblorosa hablaban de pacientes que nunca abandonaron el lugar, atrapados en un ciclo de sufrimiento. Sin embargo, no fue hasta que escuchamos un llanto en la sala de urgencias que el terror se asentó en nuestro grupo. Nos acercamos, y lo que vimos fue inquietante. Una figura femenina, vestida con una bata blanca, estaba de pie, mirando hacia la pared. Su cabello caía sobre su rostro, y el llanto se convirtió en un grito desgarrador. Sin pensar, giramos sobre nuestros talones y corrimos. Pero uno de mis amigos tropezó y cayó. Mientras lo ayudábamos a levantarse, sentimos una fría brisa que nos erizó la piel. Cuando finalmente logramos salir, juramos no volver jamás a aquel lugar. Desde entonces, nuestras noches están marcadas por pesadillas y ecos de aquellos gritos. Nos prometimos que el hospital guardaba secretos que nadie debía conocer. Vivía en un antiguo piso en el centro de Madrid. Era un lugar que prometía historia y encanto, pero los ruidos nocturnos me atormentaban. Al principio, pensaba que eran simplemente las viejas tuberías o los vientos que azotaban el edificio. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar cuando comencé a escuchar pasos en el piso de arriba. Al principio, creí que tal vez había un nuevo vecino, pero las horas se convertían en días, y el sonido seguía. Cada noche, a la misma hora, comenzaban los pasos, acompañados de susurros apenas audibles. Me decidí a investigar. Subí las escaleras, sintiendo que cada escalón crujía bajo mi peso. Al llegar al último piso, me topé con una puerta entreabierta. Con el corazón en la garganta,
Empujé la puerta y encontré un espacio vacío y oscuro. Sin embargo, el sonido continuaba, emanando de la habitación contigua. Con cada paso que daba hacia la fuente del ruido, sentía una opresión en el pecho. Finalmente, decidí abrir la puerta, y lo que vi me heló la sangre. Una figura en la esquina, apenas iluminada por la luz de la calle, que me miraba fijamente. No podía distinguir su rostro, pero la sensación de ser observado era abrumadora. En un instante, la figura se desvaneció, dejando solo el eco de los pasos retumbando en mi cabeza. Regresé a mi piso temblando, y desde aquella noche, cada vez que escucho aquellos pasos, la inquietud me acompaña, recordándome que en aquel edificio no estoy solo. Era un viernes por la noche, cuando decidí hacer un viaje por carretera hacia el pueblo de mis abuelos. La luna llena iluminaba el camino, y todo parecía ir bien hasta que tomé un desvío. La carretera se volvió cada vez más estrecha y oscura. Las luces del coche apenas iluminaban el asfalto. De repente, noté que algo se movía a los lados de la carretera. Era una figura vestida de blanco, con aspecto desaliñado. Me detuve, un poco inquieto, pero la curiosidad me superó. La figura se acercó, y pude ver que era una mujer, con el rostro pálido y ojos perdidos. ¿Puedes ayudarme?, preguntó con un tono que me heló la sangre. Antes de que pudiera responder, ella señaló hacia un camino que se adentraba en el bosque. Sin embargo, un impulso extraño me frenó. Justo en ese momento, las luces de mi coche comenzaron a parpadear, y el espíritu se desvaneció. Aterrorizado, giré la llave y arranqué. Pero la carretera parecía interminable, y cada curva me llevaba más adentro del bosque. La mujer volvió a aparecer en el espejo retrovisor, pero esta vez con una sonrisa perturbadora. Finalmente, logré salir de aquel laberinto de caminos, pero el sentimiento de ser observado no me dejó en paz. Desde entonces, cada vez que conduzco de noche, temo que el camino me lleve de nuevo a aquel lugar, a aquel encuentro inquietante. Era una noche cualquiera cuando mi móvil sonó. Al principio, pensé que era un mensaje de un amigo, pero cuando miré la pantalla, solo decía desconocido. Dudando, decidí contestar. Al otro lado, solo había silencio. Me reí para mis adentros, pensando que era una broma. Sin embargo, al colgar, la llamada volvió a sonar. Contesté de nuevo, y esta vez, escuché un susurro. Te estoy mirando. Un escalofrío recorrió mi espalda. Recorrí rápidamente el historial de llamadas, pero nada. Antes de que pudiera asimilarlo, la llamada volvió a sonar. Ya no era capaz de mantener la calma. La voz era profunda, como si viniera de algún lugar oscuro. Comencé a buscar por internet si había alguna forma de rastrear ese número desconocido, y lo que encontré me heló. Había un caso reciente de un chaval que había desaparecido tras recibir una llamada de un número igual. El miedo se apoderó de mí, pero decidí no entrar en pánico. Justo en ese instante, el móvil volvió a vibrar. Esta vez había un mensaje: no mires por la ventana. Sin pensarlo, corrí hacia la cortina y la cerré. A medida que pasaban los minutos, me sentí más inquieto. Fue entonces cuando escuché risas fuera de mi edificio. Miré por el mirador, y lo que vi me heló la sangre. Una figura oscura con ojos brillantes me observaba fijamente. La reacción fue inmediata, y sin pensarlo dos veces, me encerré en el baño, esperando que se fuera. Nunca recibí otra llamada, pero desde aquella noche, mis noches están marcadas por el recuerdo de aquella voz. Me he vuelto un prisionero de mis propios miedos. Cuando era pequeño, solía jugar en el bosque cerca de mi casa, un lugar que siempre había tenido un aire misterioso. Un día, mientras exploraba, noté cómo la niebla comenzaba a descender. De repente, escuché un susurro,
suave, casi imperceptible, que parecía llamarme por mi nombre. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el susurro se hizo más fuerte. «Ven, ven», decía, y yo, intrigado, decidí seguirlo. La niebla se espesoraba a mi alrededor, y cada paso que daba me alejaba más de casa, aunque el susurro no dejaba de guiarme. La sensación de peligro crecía, pero la curiosidad me mantenía atado. Finalmente, llegué a un claro donde el susurro cesó. Miré a mi alrededor, y para mi horror, me di cuenta de que había estado en ese lugar antes, años atrás, cuando un chaval de mi barrio desapareció sin dejar rastro. Mi corazón se detuvo al comprender que quizás lo que me había llamado no era algo bueno. Corrí despavorido hacia casa, pero desde aquel día, cada vez